tras renunciar, compré la casa de mis sueños para sanar. La primera noche, mi madre avisó que se mudaban conmigo. Si no te gusta, vete tú, añadió. Me quedé helada, pero sonreí mientras preparaba una sorpresa inolvidable para su llegada. Nos mudamos mañana. Tu papá dijo que está bien. Eso fue lo que me dijo mi madrastra a las 11:47 de la noche. La primera noche que dormí en la casa de la playa para la que pasé 12 años ahorrando. 4.8 millones de dólares. Cada centavo era mío. Y antes de que pudiera siquiera responder, añadió, si no te gusta, puedes buscarte otro lugar. No grité. No lloré. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Pero sonreí porque sabía exactamente lo que iba a preparar para su llegada. Lo que Samantha no sabía era que su llamada no solo había sido grosera. Fue el último error que cometería bajo el apellido Harrison. Y la sorpresa que le preparé requirió 220 personas, el escenario de una gran gala y un simple sobremanila para ser entregada. Mi nombre es Emily Harrison. Tengo 34 años y vivo en Charleston, Carolina del Sur. Ahora, déjame llevarte de vuelta a marzo de 2025, la semana en que renuncié a mi trabajo y pensé que por fin era libre. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. Cáncer de ovario, diagnosticado en abril, se fue en septiembre. 5 meses. Esa fue toda la advertencia que tuve antes de que la persona que más me amaba en este mundo simplemente dejara de estar en él. Mi padre, James Harrison, era un respetado abogado de bienes raíces en el círculo legal del Law Country de Charleston. Él procesó su duelo de la única manera que sabía, trabajando hasta no sentir nada. 2 años después, se casó con Samantha Reed. Al principio, ella era cálida, atenta. Llevaba barras de limón caseras a las cenas de los domingos y me llamaba corazón, con lo que genuinamente creí que era sinceridad. Pero 6 meses después de la boda, las barras de limón se detuvieron y también la dulzura. Comenzó con cosas pequeñas. Samantha sugirió que me mudara de la habitación de mi infancia, la que tenía el asiento junto a la ventana que mi madre había construido. Para que Madison, su hija de un matrimonio anterior, pudiera tener un vestidor adecuado. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. Me apretó el hombro. Es solo una habitación, pequeña. Nunca fue solo una habitación. Para la Navidad de 2011, yo ya no estaba en la foto familiar. Samantha acomodó a todos frente a la chimenea, y de alguna manera, no quedó espacio cuando entré. Oh, dijo, ajustando el cuello de la camisa de Madison. Pensé que habías dicho que no querías salir. Pagué mi propia universidad. Beca completa para el College of Charleston, además de 2 trabajos a tiempo parcial, uno en una librería y otro dando tutorías de estadística. Madison fue a una universidad privada en Savannah, con la matrícula totalmente cubierta por mi padre. Una vez le pregunté por qué la diferencia, y él me miró confundido. Samantha dijo que prefería ser independiente. Su frase favorita era, no estoy siendo mala. Estoy siendo práctica. Usó esa excusa cada vez que me excluyó de algo. Y durante 15 años, se lo permití. Aquí está el detalle sobre ser invisible dentro de tu propia familia, te da una cantidad extraordinaria de privacidad. Después de graduarme summa cum laude en finanzas, tomé un puesto de analista junior en Meridian Strategy Group, una firma de consultoría boutique en el centro de Charleston. En 3 años, lideraba proyectos con clientes. En 7, era consultora de estrategia senior gestionando proyectos de reestructuración para empresas con ingresos superiores a los 200 millones de dólares. Para cuando me fui, mi salario base más bonos de rendimiento sumaban aproximadamente $340,000 al año. Samantha nunca lo supo. Nunca preguntó. En las cenas familiares, a las pocas que me invitaban, que cada año eran menos, ella agitaba la mano con desdén cuando surgía el tema de mi trabajo. Emily hace algo con hojas de cálculo. Luego se volvía hacia Madison. Cuéntales sobre tu nueva campaña de marketing, corazón. Madison era la exitosa. Dejé que lo creyera. Dejé que todos lo creyeran. A partir de 2013,
Canalicé cada dólar que no necesitaba en fondos indexados y 2 propiedades de alquiler, un dúplex en West Ashley y una casa adosada cerca de la Universidad de Medicina. Vivía modestamente. Conducía un Honda de 7 años. Usaba ropa de Target en las cenas de Acción de Gracias en la casa de mi padre, mientras Samantha presumía una nueva pulsera Cartier cada año. Para marzo de 2025, mi patrimonio neto se situaba en aproximadamente $5.2 millones. Ni un alma en mi familia tenía la menor idea. La única persona que lo sabía todo era Chris Wright. Mi abogado desde 2019, un especialista muy perspicaz en derecho inmobiliario y fraude financiero. Fue Chris quien notó algo extraño por primera vez en julio de 2024 mientras revisaba los registros de propiedad de mi padre por una cuestión de herencia no relacionada. Hay una escritura de transferencia para la casa de Mount Pleasant, me dijo. La firma de James se ve rara. Voy a guardar una copia notariada por si acaso. Le di las gracias y lo archivé. No estaba lista para pelear. Todavía no. Para febrero de 2025, mi cuerpo tomó la decisión que mi mente había estado posponiendo durante años. Dejé de dormir. No del tipo de Instagram. No, solo dormí 5 horas. Me refiero a que me quedaba en la cama mirando el ventilador del techo noches enteras. Mi cerebro daba vueltas sobre los entregables de los clientes y los modelos de riesgo hasta que sentía que alguien estaba de pie sobre mi pecho. Mi doctora, una internista muy directa llamada doctora Jessica Lewis, me sentó después de que mis análisis de sangre mostraran niveles de cortisol que describió como alarmantes. Me dijo que me tomara al menos 6 meses de descanso. Sin negociaciones. Presenté mi renuncia el 28 de febrero. Mi socio gerente, Robert Turner, me estrechó la mano y dijo, las puertas siempre estarán abiertas cuando estés lista, Emily. Salí de la oficina cargando una sola caja, y por primera vez en una década, no sabía qué hacer a continuación. Entonces recordé a mi madre. Solía hablar de una casita junto al océano. Nada lujoso, solo un lugar con un porche y el sonido de las olas. Decía que la compraría cuando se jubilara. Nunca se jubiló. Encontré el anuncio un jueves por la tarde. Sullivan's Island, a solo 20 minutos de Charleston, 6 habitaciones, revestimiento de cedro encalado, un porche envolvente frente al Atlántico. 4,200 pies cuadrados. Listada en 4.8 millones. Llamé a Chris. Llamé a mi agente hipotecario. Di un pago inicial del 20%, $960,000, el 5 de marzo y cerramos el 21 de marzo. Me mudé el 22 de marzo, un sábado. Esa primera noche, me senté en el porche con una copa de vino, escuchando las olas romper contra la orilla. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí que pertenecía a un lugar. No se lo dije a nadie de mi familia, pero Madison vio una historia de Instagram de una amiga en común que había etiquetado Sullivan's Island y me reconoció en el fondo. Se lo dijo a Samantha, y esa noche, mi teléfono sonó. 11:47 de la noche. El número de Samantha brillaba en mi pantalla. No le había contestado una llamada en 3 meses, pero algo sobre esa primera noche en la casa. El vino, las olas, el tonto sentimiento de que tal vez las cosas podrían ser diferentes, me hizo contestar. Madison me habló de tu pequeña casa en la playa, dijo Samantha. Ni un hola, ni felicidades. Su voz tenía ese tono cortante y organizativo que usaba cuando reorganizaba muebles o reorganizaba la vida de la gente. ¡Qué lindo! Escucha. Tu padre y yo necesitamos un cambio de escenario. La ciudad ha sido agotadora. Nos mudamos mañana. Tu papá dijo que está bien. Me quedé en silencio durante 5 segundos. Ella los llenó. El dormitorio principal, obviamente. Madison tomará la habitación con vista al mar. Tú puedes quedarte con la de atrás. Es pequeña, pero estás acostumbrada a lo pequeño. Mi mano libre agarró la barandilla del porche. ¿Papá realmente dijo eso? Puedo hablar con él. Está durmiendo. No lo despiertes. Ya conoces su corazón. Y honestamente, Emily, si no te gusta, puedes buscarte otro lugar.
No es como si no pudieras pagar un motel. Mis manos temblaban. Mi mandíbula estaba tensa, pero mi voz salió firme, casi suave. Claro, Samantha. Prepararé todo para su llegada. Ella colgó sin despedirse. Nunca se despedía. Me senté en la oscuridad durante 20 minutos, mirando el océano. No podía ver nada. Luego llamé a mi padre. Eran las 12:15 de la noche. Él contestó al segundo timbre. Totalmente despierto. Corazón, dijo. Yo no dije nada de eso. Samantha me dijo que nos habías invitado a pasar el fin de semana. Ahí fue cuando todo encajó, de la misma manera que debió haber encajado para Chris 8 meses antes al mirar una firma que no coincidía. Si Samantha podía falsificar las palabras de mi padre en mi cara, falsificar su nombre en un papel no era nada. No dormí esa noche, pero por primera vez en 15 años, no estaba triste. Lo tenía todo claro. A las 7 de la mañana siguiente, llamé a Chris Wright. La copia notariada de la escritura de transferencia de Mount Pleasant, dije. La que tenía la firma que se veía rara. Necesito verla hoy. Chris no preguntó por qué. Me conocía desde hacía el tiempo suficiente como para reconocer el cambio. A las 9:30 de la mañana, los documentos llegaron a mi correo electrónico encriptado. Una copia escaneada de una escritura de transferencia fechada el 12 de abril de 2024, que transfería la casa familiar de mi padre en Mount Pleasant, valorada en 1.2 millones, a una entidad llamada Red Premier Properties LLC. Nunca había oído hablar de ella. Y estaba segura de que mi padre tampoco. Busqué en el registro comercial del secretario de Estado de Carolina del Sur. Red Premier Properties LLC había sido registrada en noviembre de 2022. Único miembro, Samantha R. Reed. Sin otros directivos, sin otros nombres. Luego hice lo que 12 años de consultoría me habían entrenado para hacer. Comparé firmas. Tomé la firma de James Harrison de la escritura de transferencia y la puse al lado de sus firmas en su testamento, su poder médico y una tarjeta de cumpleaños que me había enviado en 2023. Las diferencias eran inmediatas. A la J mayúscula de James le faltaba su lazo distintivo. La presión del bolígrafo era desigual. Fuerte al principio, suave al final. La marca característica de alguien dibujando una forma en lugar de escribir un nombre. Chris confirmó lo que yo ya sabía. Esto no es un mal día de escritura. Esto es una falsificación simulada. Pero necesitamos a un experto certificado para que se sostenga. Recomendó a Patty Nelson, una examinadora forense de documentos acreditada por la Junta Americana de Examinadores de Documentos Forenses. Había testificado en más de 40 casos federales. Si ella decía que la firma era falsificada, ningún tribunal en Carolina del Sur lo discutiría. Hay algo más, dijo Chris. Encontré 3 retiros de la cuenta de jubilación, IRA, de James que suman $380,000, enviados a una cuenta en Coastal Heritage Bank a nombre de SRED. Necesitaremos una orden judicial para ver los estados de cuenta completos. Miré la pantalla. Esto ya no era drama familiar. Esto era un delito grave. Llegaron a las 10 de la mañana siguiente. 2 camionetas SUV negras llenas hasta el techo con equipaje, almohadas decorativas y lo que parecía ser un juego completo de toallas de baño con monogramas. Samantha salió primero, con gafas de sol de diseñador sobre su cabello platino, escaneando la propiedad de la forma en que un comprador inspecciona una casa embargada. Nada mal, dijo, para ser una primera casa. ¿Una primera casa? 4,200 pies cuadrados, $4.8 millones. Caminó directamente al dormitorio principal como si ya se hubiera memorizado el plano. En menos de una hora, mi ropa estaba en un montón en el pasillo y sus portatrajes colgaban de mi armario. Madison tomó la habitación con vista al mar. A mí me mandaron a la habitación más pequeña del primer piso. La que originalmente estaba destinada a ser el almacén de ropa blanca en mi propia casa. Mi padre caminaba detrás de ellas, cargando una sola bolsa de lona, luciendo como un hombre que había subido al auto equivocado. Cruzó miradas conmigo en el pasillo y gesticuló con los labios, lo siento. Negué con la cabeza levemente.
Todavía no. Esa noche, Samantha invitó a 3 parejas de su círculo social a cenar sin previo aviso, con los víveres que yo había comprado. Les dio un recorrido por cada habitación, pasando la mano por la cocina abierta como la presentadora de un programa de juegos. James quería una casa en la playa, les dijo, radiante. Así que hice que sucediera. Ni una sola persona en esa mesa sabía que yo era la dueña de la casa. Ni una sola preguntó. Lavé los platos. Sonreí. Y a las 9:47 de la noche, mi teléfono vibró con un correo electrónico de Chris. Patty Nelson había completado su examen preliminar. Su hallazgo, la firma en la escritura de Mount Pleasant, tenía una alta probabilidad de ser una falsificación simulada. Sequé el último plato, lo puse en el estante y fui a mi pequeña habitación. A las 11, cuando la casa estaba en silencio, llegó un segundo correo de Chris. El asunto decía, llámame a primera hora de mañana. Esto es más grande de lo que pensábamos. Esperé hasta las 6:45 de la mañana, luego salí por la puerta trasera y caminé hacia la playa. La marea estaba baja, la arena aún oscura por la humedad. Llamé a Chris desde la línea de agua, donde las olas cubrirían mi voz. Los retiros de lira fueron solo el principio, dijo. Abrió una tarjeta de crédito suplementaria a nombre de James, con su número de seguro social, su historial crediticio, y ella como usuaria autorizada. Saldo actual, $47,000. Los cargos incluyen un retiro en un spa de lujo en Hilton Head, 2 bolsos Chanel y un vuelo en primera clase a Nueva York, nada de lo cual James tiene registro de haber aprobado. Cerré los ojos. El océano rugía frente a mí. Y hay una tercera cuenta, continuó Chris. Una cuenta de ahorros titulada SRED Trust en el mismo banco. $215,000. Origen, transferencias desde la cuenta conjunta del hogar, categorizadas como gastos domésticos. Hice los cálculos parada allí, con el agua salada empapando mis tenis. La casa de Mount Pleasant, 1.2 millones. El IRA, 380,000. La tarjeta de crédito, 47,000. La cuenta fiduciaria, 215,000. Total, aproximadamente $1.842 millones arrebatados a mi padre sin su conocimiento, mientras se recuperaba de un leve ataque cardíaco y confiaba en su esposa para administrar el hogar. Esa misma tarde, Patty Nelson presentó su informe oficial. Informe número PS250087. Su conclusión era inequívoca. La firma en la escritura de transferencia del 12 de abril era una falsificación simulada evaluada en el nivel de probabilidad más alto que reconoce la disciplina. Estamos ante falsificación en primer grado y explotación de un adulto vulnerable, dijo Chris. Ambos son delitos graves bajo el Código de Carolina del Sur. ¿Qué quieres hacer? Si lo denuncio ahora, Samantha es arrestada. James será tomado por sorpresa. Toda la ciudad lo sabrá para la hora de cenar. ¿Y si hay otra manera?, preguntó Chris. Hizo una pausa. La gala benéfica anual del Colegio de Abogados del Law Country es el 14 de junio. Samantha será honrada. Filántropa del año. Si algo de ese dinero robado fluyó hacia la fundación, el premio está construido sobre un fraude. Dejó la implicación en el aire. ¿Quieres terminar esto en una estación de policía o en el escenario que ella misma se construyó? Sabía la respuesta antes de que terminara la pregunta. 84 días. Eso era lo que tenía entre el 23 de marzo y el 14 de junio, la noche de la gala. Dividí el plan en 3 fases. Fase 1, de marzo a abril, compilar cada pieza de evidencia en un archivo que pudiera soportar el escrutinio de un juez, un periodista o una sala llena de abogados. Fase 2, mayo, proteger a mi padre. Transferir la supervisión de sus finanzas a un fiduciario independiente, estabilizar su salud y prepararlo para lo que venía. Fase 3, las 2 primeras semanas de junio, coordinar la revelación en el único evento que a Samantha le importaba más que nada en la Tierra. Chris presentó la solicitud de citación judicial ante el Tribunal del Condado de Charleston el 28 de marzo. Tiempo estimado de respuesta, 30 a 45 días. Patty Nelson ya estaba trabajando en su comparación forense completa.
Las piezas se movían, pero necesitaba a una persona más. Alguien cuya credibilidad Samantha no pudiera descartar y cuya plataforma pudiera sobrevivir más de una sola noche. Llamé a Caroline Forbes. Caroline tenía 52 años, era editora senior en Charleston Society Review, la revista que hacía la crónica de cada gala, recaudación de fondos y fiesta en los jardines de la alta sociedad del Low Country. Más importante aún, había sido compañera de cuarto de mi madre en la universidad. Se habían mantenido unidas hasta el final. Caroline fue una de las últimas personas en visitar a mi madre en el centro de cuidados paliativos. Cuando le conté lo que había descubierto, la línea se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego Caroline dijo, he tenido dudas sobre Samantha durante años. Dona a lo grande, pero nunca deja que nadie vea los libros contables. Cada vez que propuse una historia sobre una auditoría, mi editor la cancelaba. Demasiados anunciantes en su círculo. Caroline acordó asistir a la gala como miembro acreditado de la prensa. Si la evidencia se sostenía, publicaría un reportaje de investigación completo en el Charleston Society Review, una publicación con 85,000 lectores entre la élite del Low Country. Solo una condición, dijo. Cada documento debe ser verificado de forma independiente antes de que yo escriba una sola palabra. No lo habría querido de otra manera. Vivir con Samantha en la casa de la playa durante esas semanas fue como compartir una jaula con alguien que no sabía que el candado ya estaba roto. Abril se asentó, y ella también. Cambió las cerraduras del dormitorio principal, mi dormitorio principal, sin preguntar. Contrató a un decorador para rehacer la sala de estar en lo que ella llamó estilo costero chic. Cojines nuevos, una mesa de centro de madera flotante, un sofá seccional de lino de $6,000. La factura por $12,000 llegó a mi buzón con una nota adhesiva. Emily, hazte cargo de esto. Besos, S. La pagué. La necesitaba cómoda. La necesitaba descuidada. Todos los viernes organizaba lo que llamaba reuniones sociales al atardecer. 5 o 6 parejas de su círculo de Charleston, bebiendo mi vino en mi porche, escuchando a Samantha narrar su vida como si la hubiera construido desde cero. La escuché decirle a una mujer envuelta en cachemira, Emily está pasando por una fase, renunció a su trabajito, vive de sus ahorros. Estamos aquí para echarle un ojo, la verdad. La mujer me miró con lástima. Le rellené la copa. Mi padre me llevó a un lado una noche en la cocina. ¿Estás bien, corazón? Samantha dice que has estado estresada. Que no estás manejando bien el cambio de carrera. Estoy bien, papá. Mejor que bien. Me estudió el rostro pero no insistió. James Harrison había pasado 63 años confiando en las personas equivocadas para que le dijeran la verdad sobre la gente que amaba. Una tarde, mientras Samantha estaba en una cita en el spa, tomé el iPad que había dejado en la encimera de la cocina. Su historial del navegador seguía abierto. La búsqueda más reciente, como agregar nombre a escritura de propiedad en Carolina del Sur. No solo estaba de visita. Estaba planeando poner su nombre en mi casa. Esa noche, llamó Chris. Orden judicial aprobada. Los estados de cuenta bancarios llegan en 2 semanas. Dudó. Pero Emily, hay otra cuenta que aún no hemos visto. Los estados de cuenta de Coastal Heritage Bank llegaron a la oficina de Chris el primer lunes de mayo, sellados en un sobre de mensajería marcado como confidencial, orden judicial adjunta. Me llamó al mediodía. Yo estaba sentada en mi coche en el aparcamiento público de Sullivan Island, el único lugar donde podía estar segura de que Samantha no escucharía. La cuenta SRED coincide con lo que esperábamos. 380,000 de lira de James depositados en 4 pagos entre enero y octubre de 2024, dijo Chris. La tarjeta de crédito ya la conocíamos, 47,000. Dijiste que había otra, respondí. La hay. Una cuenta de ahorros titulada SRED Trust. Saldo a partir del mes pasado, $215,000. Todo transferido desde la cuenta corriente conjunta que James comparte con Samantha. Cada retiro listado como gastos del hogar, comestibles, mantenimiento, servicios. Excepto que todo fue a esta cuenta separada.
Miré a través del parabrisas la hierba del pantano doblándose por el viento. Daño total, 1.2 millones por la casa, 380,000 de lira, 47,000 en la tarjeta, 215,000 en la cuenta fiduciaria. Gran total aproximado, 1.842 millones de dólares. Dejó que ese número resonara. Chris, si le digo a mi padre ahora, la confrontará. No podrá evitarlo. Y eso podría arruinar el plan de la gala, o peor, su corazón. Lo sé, pero necesita escucharlo antes de esa noche. Necesita subirse a ese escenario sabiendo toda la verdad, y necesita firmar una declaración jurada confirmando que nunca autorizó nada de esto. Fijamos la fecha para el 1 de junio, 13 días antes de la gala. Lo suficientemente temprano para que James se preparara. Lo suficientemente tarde para que Samantha no tuviera tiempo de construir una narrativa en contra. Esa misma semana, Patty Nelson envió un anexo a su informe. La caligrafía de la firma falsificada en la escritura de Mount Pleasant era consistente con la caligrafía de la solicitud de la tarjeta de crédito fraudulenta. Misma persona, mismos hábitos de escritura, mismo delito. 1 de junio, un domingo. Me desperté antes del amanecer y vi el cielo pasar de carbón a oro pálido a través de la pequeña ventana del primer piso. Samantha no se levantaría hasta las 9. Nunca madrugaba los fines de semana. Tenía una ventana estrecha de tiempo. Encontré a mi padre en el porche a las 5:45 de la madrugada sentado con una taza de café que él mismo se había hecho, mirando a los pelícanos deslizarse sobre las olas. «Camina conmigo», le dije. Bajamos por la pasarela de madera hasta la playa. La arena estaba fría bajo nuestros pies. Esperé hasta que estuvimos lo suficientemente lejos de la casa como para que ni los gritos pudieran llegar. Luego abrí la carpeta. Le mostré la escritura de transferencia, el informe forense, los estados de cuenta bancarios, las 3 cuentas. Le mostré el registro de la LLC de Red Premier Properties a nombre de soltera de su esposa. Lo expuse como si estuviera haciendo una presentación para un cliente. Primero los hechos, luego las implicaciones, preguntas al final. James leyó cada página. Sus manos temblaban. Una vena en su sien latió durante 3 minutos enteros. Ninguno de los dos habló. El único sonido era el océano tirando de la orilla. Yo no firmé esto, dijo finalmente, con voz apenas audible por encima de las olas. Nunca he oído hablar de esta empresa. No autoricé ninguna de estas transferencias. Se presionó las palmas contra los ojos. Cuando las bajó, estaban rojos. Lo siento, Emily. Dios, lo siento tanto. Debí haberte protegido. Tú no lo sabías, papá. Ella se aseguró de que no lo supieras. James aceptó todo, la declaración jurada, la gala, el silencio, hasta el 14 de junio. Chris notarió su declaración jurada 2 días después en su oficina del centro, con un testigo certificado presente. Mientras caminábamos de regreso a la casa esa mañana, mi padre se detuvo al pie de las escaleras de la pasarela. Me dio un abrazo, el primero en 8 años, y susurró tan bajito que casi no lo escucho: tu madre estaría orgullosa. Todavía no sabía que la voz de mi madre me llegaría una vez más antes de que esto terminara. De una manera que nunca podría haber predicho. 13 días. Samantha pasó cada uno de ellos preparándose para la noche que ella creía coronaría su legado. Contrató a un estilista personal, $3,500 por una sola consulta. Encargó un vestido de gala color champán hecho a medida en una boutique de King Street. $8,200, ajustado 2 veces, con el dobladillo medido al milímetro. Cada noche después de cenar, se paraba frente al espejo del dormitorio principal y ensayaba su discurso de aceptación, haciendo gestos a una audiencia invisible con la gracia ensayada de alguien que había estado actuando generosidad toda su vida. El 8 de junio me dijo que se esperaba mi presencia en la gala para guardar las apariencias. Me dijo: te sentarás en la parte de atrás, obviamente, pero necesito a la familia allí. Se ve mejor para las fotos. Hizo una pausa y añadió: usa algo sencillo. Esta no es tu noche. Por supuesto, Samantha, no soñaría con robarte el protagonismo.
Detrás de escena, cada engranaje giraba. Chris finalizó el archivo de pruebas, la declaración jurada de James, el informe forense de Patty Nelson, los estados de cuenta bancarios completos, el registro de Red Premier Properties LLC y una copia impresa del historial de búsqueda del navegador de Samantha recuperado del iPad de la casa. Todos originales, todos verificados, sellados en un sobremanila. El 10 de junio, Chris se reunió con el juez Richard Thompson, presidente del Colegio de Abogados del Law Country, quien supervisaba personalmente la gala. Chris presentó el archivo. El juez Thompson lo revisó durante 45 minutos en su despacho, hizo 3 preguntas para aclarar dudas y luego se quitó los lentes de lectura. Esto es profundamente grave, dijo. Bajo la sección 7.3 de los estatutos de nuestra asociación, cualquier acusación fundamentada de mala conducta financiera debe abordarse antes de conferir un premio honorífico. Haré los arreglos. Samantha no lo sabía. Estaba demasiado ocupada eligiendo entre diamantes o pendientes tipo candelabro. El 12 de junio, me vio hablando por teléfono en el jardín y se detuvo. ¿Quién era? El spa, dije, reservando un peinado para la gala. Me examinó de arriba abajo. No exageres. Esa noche es mía. Luego, en la noche del 13 de junio, un día antes de la gala, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Sé que Samantha no es quien crees que es. Encuéntrame en Waterfront Park, 3 de la tarde mañana. HB. Miré esas 2 letras hasta que la pantalla se oscureció. Casi no voy. La gala estaba a horas de distancia y lo último que necesitaba era una distracción de un extraño con iniciales crípticas. Pero algo en la certeza de ese mensaje, sé que Samantha no es quien crees que es, me dijo que esta persona había estado esperando mucho tiempo para decirlo. Waterfront Park, 3 de la tarde 13 de junio. El sol era brutal, ese tipo de tarde en Charleston que hace que el aire brille sobre el pavimento. Me senté en un banco cerca de la fuente de la piña y vi acercarse a una mujer. Alta, de cabello plateado, de unos 60 y pocos años, vestida con un blazer de lino impecable a pesar del calor. Caminaba como alguien que había ensayado cómo estar en calma. Emily Harrison. Me tendió la mano. Mi nombre es Heather Bennett. HB. Heather se sentó a mi lado y me contó una historia que nunca había escuchado. Una que Samantha había enterrado tan profundamente que ni siquiera Google podía encontrarla fácilmente. Antes de James, antes de Charleston, antes de la Fundación Red Harrison y del personaje filantrópico, Samantha había estado casada con un hombre llamado Thomas Bennett, un exitoso dentista en Savannah. Se casaron en 2005. Para 2009, todo había terminado. Después de que Thomas descubriera que Samantha había transferido en secreto $190,000 de sus cuentas conjuntas a una cuenta de ahorros personal que había abierto con su apellido de soltera. No presentó cargos. Heather dijo que él quería un divorcio limpio, quería olvidar. Respeté eso durante 16 años. Pero vi tu nombre en una entrada de blog de Caroline Forbes, algo sobre mujeres en la consultoría de Charleston, y te reconocí. La hija de James Harrison. Me miró fijamente. Samantha tiene un patrón, Emily. Encuentra hombres que son exitosos pero confiados, toma el control de las finanzas y los exprime. Tu padre no es su primera víctima. Heather me entregó una carpeta manila, una copia certificada de la sentencia de divorcio, Bennett contra Red, 2009, con la frase disipación de bienes conyugales resaltada en amarillo. 2 maridos, 2 conjuntos de fondos robados, el mismo manual de estrategias, 16 años de diferencia. Me mantuve callada porque me daba vergüenza, dijo Heather. Si puedo ayudar a tu padre, lo haré. Le di las gracias y llamé a Chris antes de siquiera llegar a mi auto. La noche del 13 de junio cayó sobre la casa de la playa como un aliento contenido. Samantha estaba en el dormitorio principal ensayando su discurso por última vez. A través de la puerta, podía escuchar el ritmo de su voz subiendo y bajando, agradecida, humilde, ensayada a la perfección. En la habitación de al lado, Madison estaba arreglando joyas en el tocador, probándose pendientes frente a su reflejo, completamente ignorante de que para la noche siguiente, cada pieza de la vida que su madre había construido estaría esparcida por el suelo de un salón de baile. Mi padre llamó a mi puerta a las 10.
Su rostro estaba cansado, pero sus ojos estaban firmes. Los ojos de un hombre que finalmente había dejado de apartar la mirada. Sostenía una pequeña caja de madera de nogal, con un broche de latón empañado. Encontré esto, dijo en voz baja, en el cajón cerrado con llave de la mesita de noche de Samantha. Ella estaba en el spa esta tarde. No estaba buscando esto. Buscaba mis gafas de lectura. Abrió la caja. Dentro había 2 páginas manuscritas dobladas una vez. El papel estaba amarillento en los bordes. La caligrafía de mi madre. La reconocí al instante. Las I minúsculas curvadas, la forma en que cruzaba las T con una ligera inclinación hacia arriba, como si cada palabra estuviera alcanzando algo mejor. La carta estaba fechada 3 días antes de su muerte. Emily, mi niña valiente, no necesitas el permiso de nadie para vivir tu vida. Tú eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Nunca dejes que nadie te haga dudar de eso. Samantha había mantenido esta carta escondida durante 17 años. Las últimas palabras de mi madre para mí, selladas en una caja, encerradas en un cajón, en el dormitorio de la mujer que había pasado 1 década y media diciéndome que yo no era nada. Mi padre y yo nos sentamos juntos en mi pequeña habitación y lloramos sin hablar. Cuando pude volver a respirar, doblé la carta con cuidado y la puse en mi bolso, el que llevaría mañana. No le fallaré, papá. Antes de apagar la luz, pasé por el pasillo que llevaba al porche. La silueta de Samantha se recortaba contra el océano iluminado por la luna, con el teléfono presionado contra la oreja. Me detuve. Su voz flotaba a través de la puerta mosquitera. No te preocupes, después de la gala haré que transfieran la escritura. Ella ni siquiera se dará cuenta hasta que esté hecho. Estaba hablando de mi casa, la casa que había comprado con 12 años de trabajo invisible, y planeaba arrebatármela en el momento en que tuviera su trofeo en la mano. Me fui a la cama. Puse mi alarma a las 6 de la mañana, y por primera vez en 84 días, dormí profundamente. 14 de junio de 2025. La mañana llegó brillante y tranquila, el tipo de día en Charleston con baja humedad que hace que todo se vea más nítido de lo que tiene derecho a verse. A las 8 de la mañana, estaba en la oficina de Chris Wright, una suite con paredes de cristal en el 3er piso de un almacén reconvertido en East Bay Street. El sobremanila estaba entre nosotros en su escritorio como un arma cargada puesta sobre la mesa. Revisamos el contenido por última vez. La escritura de transferencia falsificada con el informe forense de Patty Nelson, número PS 2025087. Los estados de cuenta de Coastal Heritage Bank de las 3 cuentas. La declaración jurada notariada de James, firmada y atestiguada el 3 de junio. El registro de Reed Premier Properties LLC. La sentencia de divorcio de Bennett contra Reed, 2009, y una captura de pantalla del historial del navegador de Samantha. La búsqueda de cómo agregar un nombre a una escritura de propiedad en Carolina del Sur. Dispositivo identificado, con marca de tiempo, guardado en PDF. Heather Bennett confirmó esta mañana, dijo Chris. Compró un boleto a través de Caroline. Mesa 12. Está lista. A las 10, Chris se reunió con el juez Thompson en el juzgado para una sesión informativa final. El juez ya había informado al comité organizador de la gala que el premio de filántropa del año se pausaría antes de la presentación pendiente de un asunto relacionado con la nominada que requiere la atención de la asociación. El comité estuvo de acuerdo, de mala gana pero por unanimidad. Nadie en la élite legal de Charleston quería que su premio insignia se manchara por un fraude no examinado. Samantha, mientras tanto, pasó la mañana en un estado de radiante ignorancia. Salió del dormitorio principal a las 2 con su vestido color champán, el cabello recogido en alto, y un brillante colgante de diamantes atrapando la luz. Me examinó con mi sencillo vestido negro y pendientes de perlas de la forma en que una reina examina a una sirvienta. Al menos intenta parecer que perteneces allí, Emily. Le sostuve la mirada. No te preocupes, Samantha. Esta noche todos sabrán exactamente a dónde pertenezco. Ella frunció el ceño, una breve arruga entre cejas perfectamente rellenadas, pero ya estaba revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Tenía cosas más importantes en mente, o eso creía.
El gran salón de baile del Belmont Charleston Place era el tipo de habitación diseñada para hacer que la gente ordinaria se sintiera extraordinaria, y la gente extraordinaria se sintiera inmortal. Candelabros de cristal del tamaño de autos pequeños. Ventanales del piso al techo cubiertos de seda marfil. Mesas redondas con porcelana fina y cubiertos de plata esterlina. Cada una anclada por un centro de mesa de peonías blancas y velas parpadeantes. 220 invitados, abogados, jueces de tribunales de circuito, legisladores estatales, fundadores de organizaciones sin fines de lucro, desarrolladores inmobiliarios y los columnistas de sociedad que hacían una crónica de cada apretón de manos. Etiqueta negra, modales impecables. En una sala como esta, la reputación no era solo moneda de cambio. Era oxígeno. Samantha se movía entre la multitud como si la noche hubiera sido coreografiada alrededor de ella. Besaba mejillas. Estrechaba manos. Se inclinaba para susurrar cosas que hacían reír a personas poderosas. En un momento, la vi posar la palma de su mano en el antebrazo del juez Thompson y decir, con el tipo de sinceridad que solo produce una vida de práctica, me siento tan humilde por este honor, Richard. De verdad. Ella se sentó en la mesa 1, la posición VIP, directamente frente al escenario. James estaba a su lado, con postura rígida, su vaso de agua intacto. No había mirado a Samantha desde que habían llegado. Ella no se había dado cuenta. Yo estaba en la mesa 18 cerca de la entrada de servicio, la mesa que Samantha me había asignado. Chris estaba a mi izquierda, su maletín escondido debajo de su silla. En la mesa 12, podía ver a Heather Bennett, cabello plateado, blazer de lino, observando la sala con la paciencia de alguien que había esperado 16 años para esta noche. En la sección de prensa, Caroline Forbes ajustaba su grabadora y abría una página nueva en su libreta. A las 8:30, el maestro de ceremonias golpeó el micrófono. Damas y caballeros, antes de pasar a la presentación de premios de esta noche, la asociación tiene un breve anuncio. Samantha se enderezó en su silla. Alisó su vestido. Sonrió. La sonrisa generosa y lista para las cámaras que había estado ensayando en los espejos durante semanas. Luego, el juez Richard Thompson se levantó de su asiento, caminó hacia el podio y dijo, damas y caballeros, lamento informarles que hemos recibido información que requiere nuestra atención antes de proceder esta noche. 220 pares de ojos se volvieron hacia el escenario. La sonrisa de Samantha no vaciló. Todavía no. Pero vi que sus dedos se apretaron alrededor de su servilleta. La voz del juez Thompson resonó por el salón de baile con la gravedad medida de un hombre que había pasado 30 años en el estrado. Bajo la sección 7.3 de los estatutos del Colegio de Abogados del Law Country, cualquier acusación fundamentada de mala conducta financiera que involucre a un nominado debe ser abordada antes de que se confiera un premio de honor. Esta noche, hemos recibido una denuncia formal documentada, respaldada por evidencia forense, testimonios jurados y registros financieros verificados de forma independiente. Hizo una pausa. La denuncia fue presentada por un miembro de la propia familia de la nominada. Un murmullo onduló a través de las mesas, el sonido silencioso e involuntario de 220 personas recalibrando sus expectativas simultáneamente. Samantha estaba de pie antes de que el juez Thompson terminara. Esto es absurdo, dijo, con una voz afinada perfectamente entre la indignación y la incredulidad. La voz de una mujer que había pasado décadas controlando habitaciones. Richard, ¿quién presentó esto? Este es un evento de caridad, no un tribunal. El juez Thompson me miró directamente. Señorita Emily Harrison, ha sido invitada a presentar su evidencia. El murmullo se convirtió en una ola. Las cabezas se giraron. Los ojos de Samantha me encontraron en la mesa 18, al fondo del salón, exactamente donde me había puesto. Y por un largo segundo suspendido, nos miramos a través de 17 mesas, 220 testigos y 15 años de silencio. Me puse de pie. Tomé el sobremanila y caminé. 17 mesas, cada paso deliberado, cada paso audible sobre la madera pulida. Podía sentir el peso de cada mirada en la habitación. Podía escuchar el crujido de los vestidos de noche mientras las mujeres se giraban en sus sillas, el tintineo de un vaso de agua. Alguien se sentó con demasiada fuerza. James.
La voz de Samantha rompió el silencio como un fósforo encendido. Hagan algo. Intenta arruinarme. Mi padre se quedó quieto. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa. No miró a su esposa. Subí al escenario. 220 rostros me miraban desde abajo. La luz del candelabro era cálida y despiadada. Puse el sobre en el podio, me acerqué al micrófono y tomé un largo respiro. No vine aquí para destruir a nadie, dije. Vine aquí porque la verdad no podía esperar ni un día más. Abrí el sobre y saqué el primer documento. El 12 de abril de 2024, se presentó una escritura de transferencia en el condado de Charleston que transfirió la propiedad de la casa familiar de los Harrison en Mount Pleasant, con un valor evaluado de $1.2 millones, a una compañía de responsabilidad limitada llamada Red Premier Properties. Levanté la escritura. La pantalla de proyección detrás de mí se iluminó con un escaneo de alta resolución, el sello del condado, la descripción legal, y en la parte inferior, una firma que leía James A. Harrison. Esta firma no es la de mi padre. Avancé a la siguiente diapositiva, una comparación lado a lado. A la izquierda, la firma de la escritura. A la derecha, la firma auténtica de James en su testamento, su poder médico y una declaración jurada notariada firmada el 3 de junio de este año. Las diferencias eran visibles desde el fondo de la sala, el lazo ausente en la J mayúscula, la presión inconsistente de la pluma, la calidad mecánica de una mano que estaba copiando en lugar de escribir. Este análisis fue realizado por Patty Nelson, una examinadora de documentos forenses acreditada por la Junta Americana de Examinadores de Documentos Forenses, con testimonio en más de 40 procedimientos federales. Su conclusión, expuesta en el informe PS 2025087, la firma es una falsificación simulada al nivel de probabilidad más alto reconocido en la materia. El salón de baile estaba en silencio, no el silencio educado de un evento formal. El silencio asfixiante de una sala que colectivamente ha dejado de respirar. Mi padre se levantó de la mesa 1. Su voz era ronca pero clara. Yo no firmé ese documento. No sabía que esa empresa existía y no autoricé la transferencia de mi casa. Samantha agarró el borde de la mesa. James, diles que lo firmaste. Diles. Él la miró por primera vez en toda la noche. Luego, lentamente, negó con la cabeza. En algún lugar de la mesa 5, un hombre dejó su tenedor en el plato. El pequeño tintineo resonó como un mazo de juez. Saqué el segundo juego de documentos del sobre. Entre enero y octubre de 2024, se realizaron 4 retiros que suman $380,000 de la cuenta de jubilación individual de James Harrison y se depositaron en una cuenta de ahorros en Coastal Heritage Bank. Apareció la siguiente diapositiva. Estados de cuenta bancarios censurados con los números de ruta, fechas y montos resaltados. La cuenta está registrada a nombre de S.R.E.D. Escuché el chirrido de una silla. Alguien en la mesa 9 le susurró algo a la persona a su lado. Adicionalmente, se abrió una tarjeta de crédito complementaria utilizando el número de seguro social de James Harrison sin su conocimiento ni consentimiento. Saldo actual, $47,000. Los cargos incluyen viajes de lujo, compras de diseñador y tratamientos de spa personales, ninguno de los cuales aparece en los registros personales de James. Tercera diapositiva. Una cuenta de ahorro separada titulada S.R.E.D. Trust contiene $215,000 transferidos desde la cuenta corriente conjunta del hogar de los Harrison, disfrazados como gastos domésticos de rutina. Dejé los estados de cuenta en el podio. El monto total desviado de los activos de mi padre sin su conocimiento o autorización es de aproximadamente $1.842 millones. Bajo la sección 43-35-10 del Código de Carolina del Sur, la explotación financiera de un adulto vulnerable, mi padre tiene 63 años y un historial cardíaco documentado, es un delito grave. Samantha se volvió hacia la sala. Las lágrimas llegaron de inmediato, relucientes, perfectamente sincronizadas, rodando por mejillas que no se habían arrugado con una emoción genuina en años. «Está mintiendo». Su voz se quebró con una fragilidad ensayada. James me dio acceso a todo. Esto es un malentendido familiar, no un asunto penal. ¿Cómo te atreves a convertir una cena benéfica en un juicio público?
El juez Thompson habló desde su asiento, su voz tan nivelada como una plomada. Señora Reed Harrison, la evidencia ha sido verificada de forma independiente. La asociación revoca el premio a la filántropa del año, con efecto inmediato. La boca de Samantha se abrió. No salió ningún sonido. Entonces, desde la mesa 12, una mujer se levantó. Heather Bennett se levantó con la compostura silenciosa de una mujer que había pasado 16 años ensayando este momento en su mente. Mi nombre es Heather Bennett, dijo, su voz resonando por todo el salón de baile con la claridad de alguien que finalmente ha decidido dejar de susurrar. Samantha Reed estuvo casada previamente con mi exmarido, Thomas Bennett, un dentista en Savannah. Se casaron en 2005. El matrimonio terminó en 2009 después de que Thomas descubriera que Samantha había transferido $190,000 de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal bajo su apellido de soltera. Sostuvo un documento encuadernado. Esta es una copia certificada de la sentencia de divorcio, Bennett contra Reed, Tribunal Superior del Condado de Chatham, 2009. El fallo cita específicamente, disipación de bienes conyugales. Le pasó la sentencia al juez Thompson, quien la aceptó sin decir una palabra. El murmullo que se había estado acumulando en la sala rompió como una ola. 220 personas comenzaron a hablar a la vez, al principio en susurros, luego a viva voz. Vi a una mujer en la mesa 7 taparse la boca. 2 abogados en la mesa 3 se inclinaron el uno hacia el otro con expresiones que reconocía de cada sala de juntas en la que había trabajado, la mirada de profesionales que acaban de darse cuenta de que estaban parados junto a una bomba. Samantha se quedó congelada entre la mesa VIP y el pasillo, su vestido champán atrapando la luz del candelabro. Madison estaba sentada junto a la silla vacía, con las lágrimas rodando por su rostro, las manos apretadas en su regazo. No miraba a su madre. Miraba el mantel. Mi padre se apartó de la mesa VIP y caminó hacia mí. Subió los 2 cortos escalones del escenario y se paró a mi lado en el podio. No tomó el micrófono. No lo necesitaba. James Harrison, de pie junto a su hija, enfrentando a la sala, dijo todo lo que las palabras no podían decir. Samantha nos miró a nosotros, y luego a los 220 rostros que, hasta hacía 10 minutos, la admiraban. Ni uno solo de ellos sostuvo su mirada. Recogió su bolso de mano. Caminó hacia la salida. El sonido de sus tacones champán golpeando el piso de mármol resonó por el salón mucho después de que la puerta se cerrara detrás de ella. Nadie la siguió. Durante unos segundos después de que se cerró la puerta, el salón de baile contuvo la respiración. Luego el juez Thompson regresó al podio. El premio al filántropo del año 2025 no será conferido esta noche, dijo. El Colegio de Abogados del Law Country iniciará una auditoría completa de todas las donaciones recibidas a través de la Fundación Reed Harrison. Les pedimos su paciencia y discreción mientras este asunto avanza a través de los canales legales apropiados. Se alejó del micrófono. La habitación exhaló. Lo que sucedió a continuación no lo esperaba. Un hombre en la mesa 3, alto, con sienes plateadas, con el porte de alguien que es dueño del edificio en el que trabaja, se levantó y cruzó el salón hacia mí. William Morgan, socio fundador de Morgan y Asociados, una de las firmas de litigios más respetadas de las Carolinas. Me estrechó la mano. Presentaste eso más claramente que la mitad de los abogados que he contratado en 20 años. Si tu padre necesita representación legal para el divorcio o la remisión penal, aquí tienes mi tarjeta. Me la presionó en la palma. Pro bono. Detrás de él, Caroline Forbes cruzó mi mirada desde la sección de prensa. Asintió una vez, ese tipo de asentimiento que significa tengo todo lo que necesito. Regresé al micrófono una última vez. La sala se volvió a callar. No vine aquí esta noche para derribar a nadie, dije. Vine porque mi padre merecía saber la verdad. Porque el silencio no es lealtad, es rendición. Y porque nadie en esta sala ni en ningún otro lugar debería tener que cambiar su dignidad por la apariencia de armonía familiar. Los aplausos comenzaron en la mesa 12. Heather, firme y segura. Se propagaron hacia afuera a través de la sala, no atronadores, no jubilosos, sino deliberados. El sonido de 220 personas ofreciendo algo más raro que un elogio, respeto.
Mi padre me tomó del brazo mientras bajábamos las escaleras del escenario. Su agarre era firme, sus ojos estaban claros, y por primera vez en 15 años, salimos juntos de una habitación. El viaje de regreso a Sullivans Island tomó 23 minutos. Mi padre se sentó en el asiento del pasajero y no habló durante los primeros 20. Luego, en algún lugar sobre el puente del canal intracostero, con el pantano extendiéndose negro e infinito a ambos lados, dijo: presentaré la demanda de divorcio el lunes. No discutí. No lo consolé. Simplemente extendí la mano y le apreté la suya. Cuando entramos al camino de entrada, la casa estaba a oscuras. Las cosas de Samantha seguían allí. Los portatrajes, las toallas con monogramas, las almohadas decorativas que ella había elegido para mi sala de estar. Pero ella no estaba. Aparentemente había tomado un Uber desde el hotel. ¿A dónde fue? No lo sabía. Tampoco me importaba. El teléfono de James vibró 14 veces entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Lo sé porque podía escucharlo vibrar a través de la pared de la habitación de invitados. Me mostró los mensajes a la mañana siguiente. James, por favor. Puedo explicarlo. No le hagas esto a nuestra familia. Luego, estás cometiendo un error. Luego, todo esto es culpa de Emily. Ella te manipuló. Y el último a la 1:47 de la madrugada, te arrepentirás de esto. Madison me llamó a las 11:30 de esa noche. Estaba llorando. El tipo de llanto feo y crudo que quita cualquier actuación. ¿Por qué hiciste esto? Es mi madre. Sé que lo es, dije. Y lamento que estés sufriendo, pero ella le robó casi $2 millones a mi padre, Madison. Falsificó su nombre. Planeaba quedarse con mi casa después. No tenía otra opción. La línea se quedó en silencio, y luego muy suavemente: lo sé. Después de colgar, me senté en el porche en la oscuridad. El océano sonaba más fuerte de noche. O tal vez yo por fin estaba lo suficientemente callada como para escucharlo. No me sentía victoriosa. Me sentía hueca. ¿Cómo te sientes cuando alguien te saca algo que ha estado creciendo dentro de ti durante años? Duele, pero te sientes más liviana. James salió y se sentó en la silla junto a mí. Puso la carta de mi madre en el reposabrazos entre nosotros. Quédatela, dijo. Siempre fue tuya. El mensaje final de Samantha: te arrepentirás de esto, no era una amenaza vacía. Era un comunicado de prensa. Para las 9 de la mañana del 15 de junio, el Low Country Daily Buzz, un sitio de tabloides locales con unos 40,000 seguidores, publicó un titular que me revolvió el estómago: filántropa local afirma que hijastra orquestó humillación pública en gala de caridad. El artículo estaba construido casi en su totalidad sobre la entrevista de Samantha. Lágrimas, voz temblorosa, la actuación completa. Me llamó problemática. Llamó a la revelación de la gala una emboscada vengativa de una hijastra celosa que nunca me aceptó. Dijo que James estaba confundido y manipulado. La sección de comentarios se dividió de inmediato. Una cantidad perturbadora de personas le creyó. Esa pobre mujer fue tomada por sorpresa. Los asuntos familiares no deberían ventilarse en público. Emily Harrison debería estar avergonzada. Me senté en la barra de la cocina leyendo esas palabras y sentí un dolor familiar. El instinto de complacer a los demás subiendo desde algún lugar profundo, susurrando que tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez debería haberlo manejado en privado. Tal vez debería disculparme. Llamé a Chris. No me dejó terminar la frase. No respondas. No publiques. No llames a nadie. El artículo de Caroline sale esta noche. Los hechos harán el trabajo. Esa tarde llegaron 2 correos de odio de mujeres del círculo social de Samantha, ambas habían sido invitadas a cenar en mi propia mesa, en mi propia casa, bebiendo mi vino. Una escribió: deberías avergonzarte de ti misma. Samantha le ha dado a esta comunidad más de lo que tú le darás en la vida. La otra simplemente escribió: el karma es real, Emily. Pensé en esa palabra, karma.
Pensé en Samantha falsificando el nombre de mi padre, vaciando su jubilación, escondiendo la última carta de mi madre en un cajón cerrado bajo llave durante 17 años, y aún así logrando que la mitad de Internet sintiera pena por ella. Me pregunté, ¿alguna vez has estado en una situación en la que sabías que hiciste lo correcto, pero el mundo te hizo sentir como el villano por ello? Si lo has estado, cuéntamelo en los comentarios. Porque esa tarde, necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca. Luego, a las 6, mi teléfono se iluminó con una notificación del Charleston Society Review. Última hora, evidencia completa del fraude financiero de Samantha Reed Harrison. Fuentes confirmadas. Caroline cumplió su palabra. El artículo de Caroline Forbes era de 3,200 palabras de periodismo quirúrgico. Sin especulaciones, sin adjetivos, solo pruebas apiladas como ladrillos. Publicó la escritura falsificada junto con el análisis forense de Patty Nelson. Imprimió los estados de cuenta bancarios con los números de ruta censurados pero con los montos y los nombres de las cuentas intactos. Citó al juez Thompson de manera oficial, la evidencia presentada fue suficiente para justificar la revocación inmediata del premio y la remisión a las autoridades competentes. Incluyó una línea de tiempo completa de la actividad financiera de Samantha, el registro de la LLC en 2022, los retiros del IRA hasta 2024, la tarjeta de crédito abierta sin el conocimiento de James, y puso la sentencia de divorcio de los Bennett al lado como un espejo. El titular por sí solo fue suficiente, la filántropa que robaba desde adentro, la doble vida de Samantha Reed Harrison. En 12 horas, el artículo alcanzó 127,000 vistas, 4,800 veces compartido, 1,200 comentarios. El más votado, de un lector en Somerville, decía, esta mujer tenía un patrón. James Harrison tiene suerte de que su hija lo haya salvado. El Low Country Daily Buzz, el mismo medio que había publicado la entrevista llorosa de Samantha esa mañana, publicó una retractación a medianoche, nos disculpamos por nuestro informe unilateral anterior y animamos a los lectores a revisar la evidencia completa publicada por el Charleston Society Review. El Colegio de Abogados del Low Country emitió un comunicado formal a la mañana siguiente. El premio a la filántropa del año 2025 hectáreas ha sido rescindido permanentemente. El estatus de asociación de la Fundación Reed Harrison ha sido suspendido en espera de una auditoría financiera integral. En un plazo de 48 horas, 3 de los mayores patrocinadores corporativos de la Fundación, un banco regional, un concesionario de autos de lujo y un grupo hotelero, retiraron sus promesas de donación. Valor combinado, $420,000. El publicista de Samantha emitió una declaración de 2 frases en su nombre, la señora Reed Harrison niega categóricamente todas las acusaciones y espera limpiar su nombre a través del proceso legal. Nadie la citó. El ciclo de noticias ya había avanzado, pero no en la dirección que Samantha quería. El lunes, 16 de junio, mi padre entró al Tribunal de Familia del Condado de Charleston a las 9:15 de la mañana vistiendo un traje azul marino y con la expresión de un hombre que acaba de despertar después de un sueño muy largo. Presentó la demanda de divorcio, motivos, fraude sobre el matrimonio y disipación de bienes conyugales. La petición tenía 14 páginas, había sido preparada por Chris Wright durante las 2 semanas anteriores, y citaba cada documento, cada cuenta y cada firma falsificada que habíamos descubierto. Esa misma tarde, Chris condujo a la oficina del sheriff del condado de Charleston y presentó una denuncia penal formal. Los cargos que recomendó eran precisos, falsificación en primer grado según la sección 16-13-10 del Código de Carolina del Sur. Explotación de un adulto vulnerable según la sección 43-35-10. Fraude de identidad por la tarjeta de crédito no autorizada. Cada uno era un delito grave. Cada uno conllevaba una posible pena de prisión medida en años, no en meses. La oficina del sheriff abrió una investigación de inmediato. Se le ordenó a Samantha que se presentara dentro de las siguientes 72 horas. Para el miércoles, ella había contratado a Tony Clark, un conocido abogado defensor penal de Charleston. El primer movimiento de Clark fue una llamada telefónica a Chris, proponiendo un acuerdo. Devolver el dinero, cerrar las cuentas, retirar los cargos, y todos se alejan en silencio. Chris me transmitió la oferta. No necesité 30 segundos. Sin acuerdos, dije.
Mi padre tiene derecho a la protección total de la ley, no a un apretón de manos en una sala de conferencias. Para finales de esa semana, Coastal Heritage Bank había congelado tanto la cuenta de ahorros SRED como la SRED Trust, sumando un total combinado de $595,000, bloqueadas hasta que concluyera la investigación. Madison me llamó ese jueves, su segunda llamada desde la gala. Su voz estaba más tranquila esta vez, más baja. ¿Podemos hablar?, preguntó. No como enemigas. Nunca te vi como mi enemiga, Madison, le dije. Pero necesitas decidir de qué lado estás. No puedo hacer eso por ti. Estuvo callada por un largo tiempo. Luego dijo, lo sé. La cifra final llegó el 2 de julio. La auditoría de emergencia del Colegio de Abogados del Law Country a la Fundación Reed Harrison descubrió lo que Chris había sospechado desde el principio. La podredumbre iba más allá de las cuentas personales. $85,000 en donaciones caritativas habían sido reclasificadas a través de una serie de transferencias internas y redirigidas silenciosamente hacia los gastos personales de Samantha. Facturas de planificación de eventos que resultaron ser servicios de catering para sus cenas privadas, costos administrativos que coincidían con la cantidad exacta de su membresía mensual del spa, y una tarifa de consultoría de $10,000 pagada a Red Premier Properties LLC. La misma empresa fantasma utilizada para robar la casa de mi padre. El total revisado, $1.92 millones. Ese mismo día, el gran jurado del condado de Charleston emitió una acusación formal por 4 delitos graves: falsificación en primer grado, explotación de un adulto vulnerable, fraude de identidad y malversación de fondos caritativos. Samantha se entregó en el juzgado del condado, pagó una fianza de $75,000 y fue liberada con un monitor GPS en el tobillo y una orden judicial que le prohibía el contacto con James Harrison. La orden de alejamiento fue concedida esa misma tarde. 200 pies, sin excepciones. Caroline Forbes publicó un artículo de seguimiento. El Post-and-Courier, el periódico de mayor circulación en Carolina del Sur, retomó la historia. También lo hizo el Charleston City Paper. Estimaciones conservadoras ubicaron a los lectores combinados en más de 500,000. En redes sociales, el hashtag fraude Reed Harrison fue tendencia a nivel regional durante 3 días. El nombre de Samantha, una vez sinónimo de almuerzos de caridad y páginas de sociedad, ahora solo arrojaba un tipo de resultado de búsqueda. Su abogado defensor, Tony Clark, sugirió la idea de una contrademanda por difamación en mi contra. La respuesta de Chris fue una sola frase en un correo electrónico: cada declaración hecha en la gala estuvo respaldada por evidencia verificada de forma independiente y revisada previamente por un juez en funciones. Damos la bienvenida al proceso de descubrimiento de pruebas. La contrademanda nunca se presentó. En la primera semana de julio, después de la acusación, la orden de alejamiento y los titulares de los periódicos, cuando todo se había asentado en una especie de quietud agotada, me senté con mi padre en el porche de la casa de la playa. El mismo porche, las mismas sillas, pero nada más era igual. Papá, dije, te amo. Necesito que escuches eso primero porque lo que voy a decir podría no sonar como amor, pero lo es. Él asintió. Estaba escuchando. Realmente escuchando. Tal vez por primera vez en años. No voy a volver a ser la versión de mí que hacía sentir cómodos a todos. Pasé 15 años siendo la callada, la complaciente, la hija que nunca se quejaba porque no quería causar problemas. Eso se acabó. Si vamos a tener una relación, una real, tiene que estar construida sobre la honestidad. Tú me dices la verdad. Yo te digo la verdad. Y ninguno de los dos permite que alguien más reescriba la historia. Sus ojos brillaron, pero no desvió la mirada. Voy a empezar a ver a alguien, dijo. Una terapeuta. Necesito entender cómo dejé que esto pasara. Cómo dejé que alguien se interpusiera entre mí y mi propia hija durante 15 años sin verlo. Eso es todo lo que pido. Esa noche, le escribí un correo electrónico a Madison. Lo mantuve breve y claro. No te odio. Nunca lo hice. Pero necesito que entiendas que lo que hizo tu madre fue un delito, no un malentendido ni una pelea familiar. Si quieres construir algo real entre nosotras, empieza por reconocer eso.
No te estoy pidiendo que elijas bandos. Te estoy pidiendo que elijas la honestidad. También hice una llamada que había estado posponiendo a la doctora Sarah Peterson, una trabajadora social clínica licenciada especializada en trauma familiar. Mi primera cita quedó programada para el martes siguiente. Resulta que establecer límites no es un solo momento dramático en un escenario. Es una serie de decisiones silenciosas tomadas en habitaciones comunes. Y el límite más difícil de imponer es el que te pones a ti misma. La carta llegó a mediados de julio. No un correo electrónico, no un texto, sino 3 páginas escritas a mano en un sobrecolor crema sin remitente. Reconocí la letra de Madison de inmediato. Todavía le ponía pequeños círculos a los puntos de las I, como lo hacía cuando tenía 14 y yo 21. Cuando nosotras habíamos sido, brevemente, antes de que Samantha dejara en claro que la cercanía entre nosotras era inaceptable, algo parecido a amigas. Ella escribió: Emily, he estado llorando durante 3 semanas, no porque mi madre haya sido arrestada, sino porque finalmente me di cuenta de lo que he sabido durante 15 años y me negaba a decir en voz alta. La vi tratarte como si no existieras. La vi tomar tu habitación, tus días festivos, tu lugar en las fotos familiares. La vi llamarte, las sobras, en una cena. Y yo me reí con ella porque era más fácil que defenderte. Estaba cómoda y la comodidad me hizo cómplice. No escribo para pedirte perdón. No me he ganado eso. Escribo porque mereces escuchar a alguien en esta familia decir: lo vi. Estuvo mal. Y no hice nada. He empezado a ver a un terapeuta. Quiero ser alguien que diga la verdad, incluso cuando le cueste algo. Si estás dispuesta, me gustaría intentar conocerte. No como hermanastras que se toleran, sino como 2 adultas que eligen la honestidad por encima de la comodidad. Leí la carta 2 veces. La segunda vez, lloré. También había incluido algo que yo no esperaba, una confesión. Samantha le había dicho a Madison hace años que yo había recibido una gran herencia de mi madre y me había negado a compartirla con la familia. Por eso no viene a los días festivos, había dicho Samantha. Ella cree que es mejor que nosotras. Era, por supuesto, algo completamente inventado. Mi madre no dejó dinero. Dejó una carta y hasta eso me había sido robado. Le respondí: aprecio tu valentía, Madison. Empecemos despacio. Nos reunimos en una cafetería en King Street a finales de julio. Hablamos durante 3 horas. No fue cómodo. No fue pulido, pero fue la conversación más honesta que jamás había tenido con alguien que compartiera mi apellido. Diciembre de 2025, 6 meses después. Estoy sentada en el porche de la casa de Sullivan Island, en el mismo lugar donde comenzó toda esta historia, con una copa de vino y una llamada telefónica a las 11:47 de la noche. Las olas suenan igual. El aire salado sabe igual. Pero yo no soy la misma mujer que estaba sentada aquí en marzo. Mi padre vive ahora en la cabaña de invitados, a 50 pasos de la casa principal. Finalizó su divorcio en octubre. El acuerdo de divorcio restituyó cada dólar robado a sus cuentas, o al menos los dólares que se pudieron recuperar. Ve a su terapeuta todos los jueves. Su cardiólogo dice que sus números están mejor de lo que han estado en 3 años. El martes pasado, preparó la cena para los 2. Era la primera vez que cocinaba desde que mi madre estaba viva. Estaba terrible. Me comí cada bocado. Volví a trabajar, pero no a Meridian. Fundé Harrison Advisory Group, una práctica de consultoría estratégica en solitario con sede en una pequeña oficina en East Bay Street. Mis primeros 3 clientes incluyeron la firma de William Morgan, el hombre que me estrechó la mano en la gala y me ofreció su tarjeta. Los ingresos del primer trimestre superaron mis proyecciones en un 14%. El juicio de Samantha está programado para marzo de 2026. 4. Cargos por delitos graves. Si es declarada culpable, enfrenta de 5 a 15 años. Ya no pienso en ello tanto como solía hacerlo. Madison visita la isla una vez al mes. No somos íntimas. Todavía no. Pero somos honestas, y eso vale más.
El artículo de seguimiento de Caroline Forbes, Emily Harrison, la mujer que eligió la verdad sobre el silencio, fue republicado por Forbes Women en su columna Voces de Otoño. No lo leí durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hice, lo leí junto a la carta de mi madre. La última línea que mi madre me escribió fue esta: tú eres suficiente. Siempre. Cada mañana abro esa carta. Cada mañana me siento en este porche y veo el Atlántico extenderse hacia el horizonte. Y cada mañana sé algo que no sabía hace un año. Estoy aquí porque elegí estarlo. No porque alguien me lo permitiera. No porque me ganara el derecho a través del silencio. Sino porque soy suficiente. Siempre lo fui. Si te quedaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad. Esto no se trataba de venganza. Se trataba del momento en que dejas de encogerte para que otra persona pueda sentirse grande. Si estás en una relación en la que te has estado haciendo pequeña. En tu familia, en el trabajo, en cualquier lugar, espero que hayas escuchado algo esta noche que te haya recordado que tus límites no son egoísmo, son supervivencia.